Seguimos con la clase del día de hoy. Aquí. Cámara. Listo, entonces comenzaremos con el tema de interacciones y campos. Y entonces lo que vimos en física mecánica, no sé en física de ondas porque yo no estoy a cargo del tema de física de ondas, pero el tema de física de ondas creo que tampoco hayan cambiado mucho las cosas. Y lo que vimos al principio de este curso, nosotros todas esas interacciones las teníamos o estaban gobernadas por las reglas generales que gobiernan el movimiento, es decir, las leyes de Newton, ¿cierto? Y entonces para que esto funcione, entonces teníamos que esas fuerzas entre cuerpos que cambian el estado de movimiento del cuerpo tienen que ser fuerzas de contacto. O sea que tiene que existir contacto entre los cuerpos para que haya un cambio en su estado de movimiento. ¿Cierto? Pero entonces resulta que nosotros estudiamos pues todas esas reglas y todo, pero nosotros ahora vamos a mirar entonces cuáles son las interacciones que son responsables de esos movimientos. Sí, y entonces vamos a ver que no solamente por acción de contacto entre dos cuerpos puede haber cambio en el movimiento o pueden ejercerse fuerzas, sino que aparecerán unas interacciones distintas. Y comenzaremos entonces con una que es la más simple y es la más fácil de entender porque la vemos nosotros en nuestra vida diaria, que es la interacción gravitacional. Sí, entonces por ejemplo, ¿ustedes en dónde ven que se manifiesta la interacción gravitacional? ¿Dónde? Aquí en la Tierra, pues, cuando... Cierto, entonces mira que si por ejemplo tú estás de pie y sueltas una moneda, la moneda cae sin necesidad de que haya ninguna fuerza de contacto que la haga caer. O por ejemplo, ya yendo a algo más interesante, y fue por lo que comenzó todo lo del estudio de la interacción gravitacional, es el movimiento de los planetas. El movimiento de los planetas se explica totalmente por la interacción gravitacional. Listo, entonces esta interacción gravitacional es la que explica en general el movimiento de la materia, ¿sí? Pero la interacción gravitacional entonces es una interacción débil, ¿sí? Para que haya un efecto que notorio, entonces necesitamos que haya masas grandes, y por eso los planetas que son masas grandes, se fue ahí. Listo, volvimos. Entonces por eso los planetas que tenemos masas grandísimas, entonces ahí estamos viendo interacción gravitacional. O por ejemplo el planeta Tierra, que es una masa muy grande, hay interacción gravitacional con los cuerpos pequeñitos que nosotros tenemos acá. Pero resulta que si nosotros tenemos dos marcadores, por ejemplo, vamos a mirar aquí, cámara 4. Entonces si tenemos por ejemplo este marcador y este otro marcador acá, entre esos dos marcadores hay una interacción gravitacional. Pero nosotros no la vemos porque es que son masas muy pequeñas, entonces no son notorias, pero existe la interacción gravitacional entre esos dos marcadores. Entonces por eso decimos que es una interacción muy débil que se hace notoria cuando los cuerpos son muy grandes. Vamos a ver qué tengo aquí, listo. Aparte de eso, entonces aparece otra interacción que es la interacción electromagnética. Y la interacción electromagnética es quizás la que más se ha estudiado y a la que más provecho se le ha sacado pues el ser humano, porque es que por la interacción electromagnética entonces es que se dan todos estos fenómenos de interacciones entre moléculas, entre átomos, entre sistemas biológicos. Es por la interacción electromagnética que podemos construir entonces líneas de transmisión, que podemos tener electrónica, que podemos tener telecomunicación y que podemos tener pues casi todo lo que tenemos, ¿cierto? Y eso es ¿por qué? Por la interacción que hay, entonces sean interacciones químicas o biológicas entre los átomos, entre las moléculas. Y entonces es quizás la interacción que más importancia tiene en la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, la interacción electromagnética, o que por qué un marcador o una hoja de papel no se desarma, porque hay una interacción electromagnética que mantiene unidos esos átomos y esas cosas, listo. Pero aparte de eso existen otras dos interacciones, que son la interacción nuclear, que es la responsable de que los protones estén unidos y los neutrones estén unidos en los átomos, o una interacción que se llama débil, que no veremos tampoco, que ya es partes más pequeñitas de un átomo. Entonces hay desintegraciones betas y cosas así, pero eso no lo veremos. Nosotros simplemente vamos a ver en el curso hasta la interacción electromagnética.
Listo. Y entonces si nosotros miramos estas interacciones, las otras interacciones entonces son nucleares y ya pues para estudiar interacciones nucleares se necesitan tener conocimientos de mecánica cuántica y de cosas de esas que aquí todavía no alcanzamos a tener. Entonces aquí nos vamos a concentrar en las interacciones gravitacionales y electromagnéticas y vamos a ver por qué decimos que la interacción electromagnética es fuerte y que la gravitacional es débil. Entonces si nosotros miramos órdenes de magnitud, nosotros estamos hablando de que la interacción gravitacional es del orden de 10 a la menos 38. Mientras que la interacción electromagnética es del orden de 10 a la menos 2. Entonces es ahí donde vemos que por esos dos electrones que tienen masas muy pequeñitas, pero los dos electrones se repelen porque tienen interacción electromagnética y esa es una interacción fuerte. O que por qué protón y electrón se atraen, o porque una carga positiva se atrae con una negativa, porque esa, así sean muy pequeñas, es una interacción fuerte. Listo, entonces ya pues, entonces podemos decir que bueno, listo, que tenemos interacción electromagnética, interacción gravitacional, interacción nuclear, interacción débil. Y todos los problemas en la física, bueno, o todos los, pues todas las interacciones en física se resumen en esas 4 interacciones. Listo. Que por eso tienen distintas intensidades. Entonces, aunque uno pueda pensar que existen tardes. Ah, bueno, listo. Entonces, uno de los problemas que no se ha resuelto en la física todavía es que por qué solo hay 4 interacciones o 4 tipos de interacciones y que deberían haber más, porque es que hay muchos fenómenos físicos, pero todo se resume en esas 4 interacciones. Y entonces Newton era uno de los que decía, y aquí voy a leer textualmente lo que él decía, que no tienen las pequeñas partículas de los cuerpos ciertos poderes o fuerzas por medio de las cuales actúan entre ellas para producir una gran parte de fenómenos en la naturaleza. Entonces miren que ahora estamos viendo que no se necesita que estén en contacto para que existan fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión en el caso de las electromagnéticas. Listo, y entonces para definir estas interacciones nosotros vamos a necesitar un concepto nuevo que es el concepto de campo. Y aquí lo vamos a introducir. El concepto de campo, pues como concepto decimos que es una propiedad física que se extiende sobre una región en el espacio y se describe como una función de la posición y el tiempo. Entonces la definición así, un concepto del campo es que es una propiedad física que se extiende en el espacio y que va a depender del tiempo y de la posición. Sí, veremos entonces cómo va a ser esa relación entre el espacio y el tiempo con el campo y lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando el tema. Listo. Y algo que hay que tener en cuenta es que aunque las interacciones pueden describirse por medio de campos, entonces aparece la interacción gravitacional y aparece entonces el campo gravitacional. Y hay interacción electromagnética y aparece el campo electromagnética. No queremos decir que todos los campos correspondan a interacciones, porque es que miren la definición que tenemos de campo, una propiedad física que se extiende de una región del espacio y que se describe como una función del espacio y el tiempo. Y un ejemplo entonces de campos que no son necesariamente, que no tienen relación con interacciones. Por ejemplo, si un meteorólogo está estudiando, mira la presión atmosférica y la temperatura, él las tiene como una función de la latitud y de la longitud en la Tierra, en la superficie terrestre, y de la altura a la que estén. Miren que la presión va a variar dependiendo de la altura. Entonces ahí el concepto de campo cabe para tanto para la presión como para la temperatura, y entonces tenemos el campo de presión y el campo de temperatura, pero ahí no van a aparecer interacciones debidas al campo de presión o al campo de temperatura. Por ejemplo, y nosotros tenemos que hay un fluido en movimiento, entonces la velocidad de ese fluido en cada punto va a depender de una posición y de un tiempo, y entonces por eso podemos decir que es un campo vectorial, pero ahí tampoco tenemos interacciones, simplemente es un campo vectorial. Listo. Entonces, aunque el campo tiene una utilidad pues muy grande y general en física, nosotros nos vamos a referir a estos campos que producen interacciones o por los cuales se describen las interacciones, y vamos a ver campo gravitacional. Iniciamos con el campo gravitacional y después el resto del curso va a ser con el campo electromagnético. ¿Queda claro entonces lo que veremos? Entonces, este tema de campos también entra en el primer examen. Campos pues gravitacionales.
Listo, y vamos a comenzar entonces con el campo gravitacional. Ay, esta no es. Listo. Y entonces comenzaremos con la interacción gravitacional. ¿Y por qué comienza uno esto de campos con interacción gravitacional? Porque es que nosotros podemos ver interacción gravitacional entre dos cuerpos, entre dos planetas, entre la Tierra y un cuerpo que está en la superficie terrestre. Mientras que si vamos a verla, el campo electromagnético, ya necesitamos hacer experimentos y mirar otras cosas que no vemos así a simple vista como la interacción gravitacional. Listo, entonces uno de los problemas fundamentales que ha intrigado al hombre desde los principios, desde que estaban por allá los griegos, es el movimiento de los planetas o de los cuerpos celestes. En ese tiempo se decía. Nosotros ahora le decimos movimiento planetario. Listo, entonces es quizás una de las cosas más interesantes y por lo menos, pues no sé si a ustedes, pero a uno le parece muy increíble pues cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, y a uno le explican eso en el colegio, que el Sol está en el centro de la Vía Láctea, es esta, y los planetas van a girar alrededor del listo. Pero entonces resulta que en un principio los griegos lo que tenían ellos es que consideraban el hombre como el centro del universo. Para un griego el hombre era el centro del universo. Y entonces ellos suponían, ellos veían pues planetas que se veían en ese tiempo. Entonces se veía pues bueno, se veía la Luna, se veía Mercurio, se veía Venus, se veía el Sol, se veía Marte, Júpiter y Saturno. Esos eran los planetas que ellos podían alcanzar a observar en ese tiempo. Y entonces como ellos consideraban que el hombre es el centro de la Tierra, entonces ellos decían que la Tierra era el centro geométrico del universo. Y entonces todos los cuerpos celestes se mueven alrededor de la Tierra. Eso era lo que consideraban los griegos. Entonces todos los cuerpos terrestres conocidos se movían alrededor de la Tierra. Listo. Y entonces la primera hipótesis fue relacionada con ese movimiento planetario. Supone que los planetas se movían en círculos concéntricos alrededor de la Tierra. Entonces ellos decían, la Tierra está en el centro y los planetas se mueven alrededor de la Tierra. Pero ellos se ponían a observar los planetas y ellos veían que no se movían alrededor de la Tierra. Y en realidad pues los planetas no se mueven alrededor de la Tierra. Y entonces un astrónomo, que era Ptolomeo de Alejandría, desarrolló una teoría que se llamaba la teoría de las epicicloides. Y entonces, ¿qué decía él? Que los planetas se mueven en forma circular. Y entonces eso es lo que llama un epiciclo. En forma circular alrededor. Listo, pero que el centro de ese círculo al que se estaban moviendo los planetas se mueve en forma circular alrededor de la Tierra. Y entonces ese es lo que se llama este otro círculo, el deferente. Entonces él decía que había epiciclos y que había deferentes, y que entonces los planetas, aunque venían haciendo círculos, también ese centro se venía moviendo alrededor de la Tierra. Y entonces ellos allá veían que sí, que eso pues parecía que así era como se movían, pero era muy complicado verlo, pues, y simplemente encontrarle la ecuación a ese epicicloide es un problema. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues él le quiere hacer esa ecuación. Ah, bueno, tarea para Mayerly. Para el martes. Mayerly, que me parece muy mal hecho que usted no le haya explicado a sus compañeros lo que le expliqué yo el lunes. No, profe, sino que estábamos estudiando y otras cosas y no. Ajá. Bueno, listo. Listo, entonces nosotros venimos a nuestro lenguaje actual. ¿Y ustedes qué opinan de lo que pensaban los griegos de cómo se movían los planetas? Pues era la forma como se veía. Porque desde acá los planetas, o sea, si uno no tiene en cuenta lo que nos han enseñado, desde acá se ven los planetas que giran así como en zigzag. Ajá. Entonces, percibían. Entonces es lo que ellos percibían, ¿cierto? Y con las herramientas que tenían los griegos, pues antes unos tesos que lograban hacer esto. Sí, ecuaciones. Listo, aunque ellos no sé, yo no sé si habrá ecuaciones, de más que sí, pero bueno. Había otro griego que era un señor que se llamaba, yo lo tengo por aquí anotado, espera y veres. Es que no se conoce como si uno ve el planeta que está ahí, que se vuelve un poquito. Un señor Aristarco, que él en esa época decía que los planetas se movían alrededor del Sol, pero le creyeron más pues al otro señor.
porque era lo que veían ellos, y se veía más que se movían alrededor del Sol, porque mira que acuerden cuando vimos física mecánica que uno podía considerar la Tierra como un sistema inercial de referencia, y entonces un marco inercial de referencia es porque el marco inercial no está acelerado y toda la cosa, listo. Pero entonces después, ya cuando, bueno, entonces esa pues teoría fue aceptada, pero ya después, en el siglo XVI, Nicolás Copérnico buscaba una solución más simple que esos eclipsoides. Y entonces él propuso que describieran el movimiento de todos los planetas, incluyendo a la Tierra, alrededor del Sol. Y entonces el Sol estaría en el centro de este sistema. Listo. Entonces eso fue lo que hizo también Aristarco, pero a Aristarco no se le creyó mucho. Entonces, de acuerdo a Copérnico, entonces todos los planetas giran alrededor del Sol y mirándolos desde la Tierra, entonces él decía que el orden era Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, porque hasta ese tiempo estaba Saturno, pero que la Tierra sí giraba alrededor de la Tierra. Ve, la Tierra no, la Luna sí giraba alrededor de la Tierra. Listo. Entonces lo que propuso Copérnico pues fue, listo, los cuerpos se mueven, pero ahora el sistema de referencia está situado en el Sol. Listo. Y entonces si tenemos el sistema de referencia situado en el Sol, entonces los cuerpos se van a mover alrededor del Sol haciendo trayectorias. ¿Trayectorias cómo? Ustedes que vieron eso cuando eran chiquitos. Elípticas. ¿Y el Sol está ubicado en qué punto? En el centro, no, el Sol está ubicado en uno de los focos de esas elipses. Listo, entonces el Sol, como es el cuerpo más grande del sistema planetario, coincide prácticamente con el centro de masa de ese sistema. Entonces acuerden que cuando teníamos sistemas de partículas, nosotros encontramos el centro de masa del sistema de partículas, y respecto a ese centro de masa era que estudiábamos los movimientos. Entonces el Sol va a coincidir con el centro de masa del sistema planetario, y como se mueve tan lento, podemos escogerlo como centro de referencia, y será un centro de referencia inercial, porque se mueve muy lento, porque no hay aceleración, y entonces harán las características para tener un punto de referencia inercial. Y entonces con eso que propuso Copérnico, entonces, que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, entonces aparece, o le ayudó a que el astrónomo Johannes Kepler descubriera las leyes del movimiento planetario. Sí, entonces esas leyes son la descripción cinemática del movimiento planetario. ¿Y qué es lo que es la cinemática? La descripción matemática del movimiento, ¿cierto? Y entonces estas leyes de Kepler decían que los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol, ahí dice el Sol, no, el Sol en uno de sus focos, el Sol en uno de sus focos, listo. También decía entonces la segunda ley, dice que el vector posición de cualquier planeta con respecto al Sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. Entonces vamos a mirar aquí para estas dos primeras leyes, vamos a mirar una simulación que hay en internet que de pronto aclara esto. Porque estás... Profe, en el video no decía la página para ver esos programitas. No se alcanza a ver ahí en el video. No, yo pensé que al final ustedes los decían. Ah, yo pensé, pero sí, ella sí se ve ahí en la barra del navegador, ¿no? Yo puse eso todo grande y eso no. No, listo, entonces escríbame en un correo, yo se las envío por correo, ¿listo? Listo, entonces tenemos acá, listo, entonces acá en esta, pues está lo de las leyes de Kepler, entonces lo que nos dice. La primera ley de Kepler, aquí la tienen los planetas de un sistema del sistema solar, describen elipses alrededor del Sol, entonces vamos a ver la simulación aquí.
Entonces si estamos en Mercurio, aquí está el Sol, aquí está Mercurio, y va a describir una órbita elíptica alrededor del Sol. Sí, pero mire que el Sol no está todo el centro, sino en el foco. Si venimos a Venus, entonces Venus es una elipse más grande, pero el Sol sigue estando acá en uno de los focos. ¿Cuántos días? Y si miramos Tierra, entonces Tierra es más grande. Y aquí está el número de días. Listo, aquí queda complicado mirarlo, pero entonces la idea es que va a barrer este vector, va a barrer áreas iguales en tiempos iguales. Entonces en esta simulación de pronto queda difícil mirarlo, entonces miremoslo en esta. Pero o sea, va a barrer el área de la elipse en tiempos iguales. O sea, Exacto. O sea que cuando está más lejos es más lenta, cuando está más cerca es más rápido. Entonces lo vamos a ver aquí. Entonces mira, si está más lejos, él tiene que andar más rápido. ¿Cierto? No tanto tiene que andar más rápido, la velocidad es la misma. Vamos a verlo aquí. ¿Qué pasa? Si está más lejos, barrerá un área. O sea, el área va a ser la misma. Y vamos a verlo aquí con este. Pero por eso, si está más lejos, entonces debería moverse más lento, ¿no? Si está más lejos del Sol. Si está más lejos del Sol, no, pero es que mira. Ingresa a la Él misma- se va a mover con. Vamos. Esto no se ve porque no tengo el flash habilitado. Se mueve más Cuatro. lento. Aquí Cámara se- tres. porque tiene que... Bien, tenemos aquí. Esta área. Entonces aquí tenemos el Sol. ¿Cierto? Y el planeta va a estar moviéndose de esta manera. ¿Sí? Ok, entonces tenemos este vector que es el radio. Y entonces digamos que pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pasó 4 días. Miren cómo es el área. En 4 días. ¿Listo? Si estamos a este lado, como está más lejos, el desplazamiento va a ser más pequeño en un día, en 2 días, en 3 días y en 4 días. Pero el área va a seguir siendo la misma. Mira que acá se desplaza más, alrededor de esa elipse se desplaza más que lo que se desplaza aquí, lo que recorre la elipse. Pero- ¿Cómo? Es más lento, no, es más lento cuando está ahí más lejos del Sol. Exacto, entonces estamos lejos del Sol. Más lento ahí. Sí, es más lento. Pues se ve más lento, sí, tienes razón con eso. Pero no es que sea más lento. No es que sea más lento, sino que mira que la distancia entre el Sol... Acuérdate cómo es la longitud de una circunferencia. Ve el arco. El arco es igual a R por teta, ¿cierto? Y entonces mira que acá el radio, en este, S1, va a ser igual a R1 por teta 1. ¿Cierto? Mientras que en el otro va a ser R2 por teta 2. Listo, entonces mira, no es que él se esté moviendo más lento, más despacio, sino que es que acá el radio es más pequeño. Entonces, si de aquí venimos acá, decimos que este ángulo que recorre es R1 sobre S1. Entonces, esta longitud de circunferencia, comparándola con este otro, que es teta 2, que es lo que recorre acá, es R2 sobre S2. Entonces, miren, para que estos sean iguales, para que el área sea igual, este arco aquí tiene que ser mayor a este de acá, porque este radio es menor que este de acá, ¿sí? ¿Sí queda más o menos claro? O sea, no es que haya velocidades distintas, sino que como está más lejos, entonces el arco, la longitud de arco que recorrió es menor. Sí. O sea que un planeta durante todo el año tiene la misma velocidad referente al Sol. Sí, la velocidad de la Tierra respecto al Sol es la misma. Listo, ¿qué es lo que llaman velocidad velocidad centrípeta? Ah, no, mentiras que no. Ay, no. Lo que es constante es la aceleración. Y esa aceleración centrípeta, Es la que hace que... sí, tienes razón. Es la velocidad al cuadrado sobre el radio.
Listo, entonces sí, es cierto. Si la aceleración es constante, para que esto permanezca constante, si el radio aumenta, entonces esto tiene que disminuir. Sí, tienes razón, ahí qué pena la confusión. ¿Cierto? Sí. Sí, tienes razón. Y entonces por eso sí, por eso recorren más poquito, pero el área sigue siendo la misma, ¿listo? ¿Queda claro ahí la pérdida del profesor? Listo, aquí en este no funciona porque este seguro no tiene instalado ese. Ya, pero lo podemos ver aquí de pronto. O sea, si yo me muevo, esto reiniciar. No viendo la horita. Sí, voy. Menú 1, cámara 4. Sí, Reiniciar. Reiniciar. Vamos a verlo, espera un momentico. Juan a la 9. Tierra. Entonces miren, tierra. Si yo vengo, veo que en 10 días se barre este pedazo, esta área. Y a los siguientes 10 días va a barrer un área igual. ¿Listo? Entonces en tiempos iguales va a barrer áreas iguales de esa elipse. ¿Listo, muchachos? Sí. Listo, y ya sabemos la parte de allá. Listo. Y la otra ley de Kepler. Lo que dice es que los cuadrados de los periodos de revolución. Entonces, ¿qué es el periodo? El tiempo que se demora en qué? En dar una vuelta, ¿cierto? Son proporcionales a los cubos de las distancias promedio de los planetas respecto al Sol. Listo, entonces por eso sale esta otra relación, que el periodo al cuadrado es igual a una constante K por el radio al cubo. ¿Listo? Sí. Ser radio. Entonces ese es el radio. Entonces esa sería la distancia del planeta respecto al Sol. ¿Listo? O sea, ¿qué constante sería? Porque esa es la edad del Sol. Ah, no, esa constante será una constante de proporcionalidad que va a ser la que va a permitir que esto sea proporcional. Y veremos que cuando cuando veamos cómo encuentran la ley de gravitación, vamos a ver pues cómo calculan esa constante. ¿Listo? Sí. Por ahora vamos a decir, es una constante de proporcionalidad para que ese periodo al cuadrado sea constante, sea proporcional al radio al cubo. Y K es la constante de proporcionalidad. ¿Listo? Sí. Entonces ya después de eso, ya estudiamos la cinemática, y después de estudiar la cinemática sigue estudiar la dinámica del movimiento planetario. Y entonces vamos a determinar pues la interacción responsable de tal movimiento. O sea, vamos a estudiar la dinámica del movimiento planetario y cuál es la interacción responsable de tal movimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos como las leyes del movimiento que vimos en física mecánica, que había interacciones o que había contacto entre los cuerpos, sino que ahora no están en contacto. Y entonces Sir Isaac Newton llevó a cabo la contribución de la ley de la gravitación universal. Listo, que la formuló en 1966 y que quizá es la contribución más grande para el desarrollo de la mecánica, pero que solo fue publicada hasta 1987 en este libro de Sir Newton. Profe, pero yo nací en el 88 y ya. ¿Cómo? Pero es que 1600. Aquí hay otro error mío, copiando. 1600. dieron el título de decir cuando descubrió. ¿Cómo? ¿Lo descubrió después? El título se lo dieron. No, el título se lo dieron por descubrir eso. El título de... Decir. Sí. No, eso era Sir porque allá los ingleses manejan eso. Son títulos. Yo soy Sirle. Entonces fue en 1900. A ver, 1600. Es 1666, sí, en 1900.
En 1987, pues imagínense, nadie había llegado a este mundo. Ya estábamos a punto de llegar. No, pero había un error ahí. Listo, entonces, y esa ley, resulta que, como les expliqué yo a los que vimos física mecánica, que esa ley pues contiene las leyes de Kepler, pero es que Kepler las descubrió antes. Kepler estuvo en 1570 y algo, las descubrió él, 1580 y algo, entonces casi 100 años antes pues. Pero entonces ya en las leyes de Newton, él demuestra las leyes de Kepler y dice que en esa ley de gravitación universal están contenidas esas leyes de Kepler. Listo, entonces arranquemos con la ley de gravitación. Entonces resulta que después de que él hace pues toda la proposición de las leyes del movimiento y las 3 leyes de Newton, él saca esta ley de atracción, de interacción gravitacional, ¿cierto? Y entonces él dice que no solo para 2 planetas, sino para partículas en general, 2 planetas, ya sean 2 planetas, ya sean 2 partículas. O sea, es una ley de atracción que se da entre todos los cuerpos que poseen masa. Y entonces lo que les decía ahorita, entre esos 2 marcadores que yo tenía, o por ejemplo entre ustedes 2 que están ahí juntos, hay una atracción gravitacional, pero no se nota porque son masas pequeñas. Listo. Y entonces ese movimiento que produce esa atracción gravitacional es el que se describe por las leyes de Kepler, que sería la descripción matemática de ese movimiento. Entonces, si yo tengo una masa m y una masa m', esta masa m va a ejercer sobre la masa m' una fuerza de atracción, y la masa m' va a ejercer sobre la masa m otra fuerza de atracción. Listo, entonces, la fuerza asociada a la interacción gravitacional es una fuerza central. ¿Y por qué es una fuerza central? ¿Cuál es la característica de una fuerza central? ¿Cómo? ¿Se acuerdan que esas fuerzas centrales actúan sobre una línea que une los 2 centros de los 2 cuerpos? Entonces aquí tenemos este centro, aquí tenemos este centro, y esas fuerzas van a actuar sobre esa línea que une esos 2 centros. ¿Listo? Sí. Y entonces en el caso de un planeta y el Sol, pues sería la línea que une el centro del Sol con el centro del planeta. En el caso de la Tierra con la Luna, la línea que une la Luna con el centro de el centro de la Luna con el centro de la Tierra. Y en el caso de la Tierra con el ¿con quién? Un ejemplo. Con Marte. ¿Con quién? Con una silla. Con una silla. Entonces sería el centro de masa de la silla, ¿cierto? Entonces la silla va a tener un centro de masa y entonces va a ser un centro, que ese centro de masa es el mismo centro gravitacional, ya lo hablamos en física mecánica, y va a ser la interacción entre la línea que une ese centro gravitacional de la silla y el centro gravitacional de la Tierra. ¿Listo? Entonces, si nosotros suponemos que esa fuerza, que la interacción gravitacional es proporcional, es una propiedad universal, entonces vamos a decir que todos los cuerpos van a cumplir esa ley de atracción esa ley de gravitación. ¿Listo? Entonces vamos a decir que esa fuerza asociada a esa interacción debe ser proporcional a una cantidad. Y entonces si todos los cuerpos cumplen con eso, entonces lo más lógico es que esa cantidad se relacione con las masas de los cuerpos. Listo, entonces esa fuerza tiene que ser proporcional a las masas de esos cuerpos que están interactuando. ¿Cierto? Queda, pues, ¿entienden entonces por qué es proporcional a las masas? Listo, entonces por eso vamos a decir cámara 2. Ah, no, ¿verdad? Que ahora es 4. Cámara 1. Cámara. Ay, se dañó. Punto. Remoto local. Espérenme un momentico que yo ya aprendí a manejar esto. Local. Entonces si estamos en local le digo cámara 4. Listo. Cámara 3. Listo, entonces estamos aquí, entonces estamos diciendo que esa fuerza tiene que ser proporcional a la cantidad de materia de cada cuerpo, entonces tiene que ser proporcional a M y tiene que ser proporcional a M',
que son las masas de los cuerpos, y entonces por eso vamos a escribir que esa fuerza será proporcional a las masas, y habrá una función con respecto a la distancia a la que están esas dos masas. Listo, entonces tenemos dos masas a una distancia r, eso es lo que está interactuando, entonces ya sabemos que va a ser proporcional a las masas y tendrá una relación de proporcionalidad o de proporcionalidad inversa con este radio que es el que une a las dos masas. Listo. Entonces, nosotros vamos a poder determinar esa dependencia de esa fuerza con la distancia, o determinar ese problema va a ser muy complicado determinarlo así matemáticamente, aunque Newton lo encuentra y lo miraremos pues como lo hizo Newton, pero inicialmente lo que vamos a hacer es a través de un experimento, y entonces vamos a medir las fuerzas entre las masas M1 y M'. Aquí no hay una balanza, pero entonces la idea es que el experimento se hizo con una balanza de torsión. Entonces aquí hay un dibujito de la balanza de torsión. Y yo les explico el dibujo pues para que lo entiendan, y ustedes después ahora llegan a Google y miran, le buscan balanza de torsión de Cavendish y él le aparece pues un dibujo a colores, ¿cierto? Entonces resulta que tenemos La balanza de torsión de quién? de Cavendish. Entonces tenemos que hay una masa M y una masa. Sí, entonces tenemos una balancita aquí. Listo, entonces tenemos una fibra de torsión que está unida a esta barra horizontal que tiene dos masas en sus extremos que son iguales, masa M, y aquí afuera vamos a tener otras dos masas que son M'. Listo, que van a estar separadas de esa masa M con un radio R. Listo, entonces, si nosotros colocamos esas masas M' y M juntas, va a haber una atracción gravitatoria que va a producir que esto pase de donde está la línea punteada a este otro punto, ¿cierto? Se va a mover un ángulo. Pero como esta barra está unida a esta fibra de torsión, entonces si esto se desplaza, esta fibra va a experimentar un torque. Sí, entonces tenemos esas balancitas y ella experimenta un torque. Sí, ahí se ve pues. ¿Y cómo era de grande esas masas con las que pusieron ahí? Porque no. No, pues los datos así no los tengo, pero estaban en un laboratorio, entonces no podían ser el Sol y la Tierra. Eran masas normalitas, pues, pero entonces eso tiene que estar aislado y no puede haber fricción del aire y todas esas cosas. Listo, con todos esos requerimientos. Entonces ustedes cuando consulten pues lo de la balanza de torsión de Cavendish, pues se dan cuenta de más cosas. ¿Qué pasa entonces? Listo, entonces eso va a haber una torsión. Y esto va a estar en equilibrio cuando ese torque que produce la atracción gravitacional de estas dos masas sea igual a esa atracción gravitacional, ¿cierto? O sea, el torque gravitatorio y el torque de esta fibra son iguales. Entonces esto va a llegar a un punto de equilibrio en donde vamos a poder medir cuánto fue este ángulo que se desplazó. Pero ellos no llegaban y medían acá, sino que utilizaban esta lamparita. ¿Qué hacían? Esta lámpara está iluminando este espejo. Pero la lámpara no se movió. No, la lámpara no se mueve. Entonces la lámpara está iluminando el espejo y cuando esta fibra gira a causa de esa torsión producida por acercarle estas dos masas, entonces el reflejo de ese rayo de luz se va a mover este ángulo. Listo, y entonces ahí ellos determinaban qué tanto era la fuerza acá, acercaban otro poquito y miraban qué tanto más se desplazaba, acercaban otro poquito, miran qué tanto más se desplaza, y entonces iban a ver la relación que había entre esa distancia entre las dos masas y el desplazamiento que había. ¿Listo? ¿Cómo? Muy berracos, uff. Listo, entonces esa era la idea. ¿Queda claro cómo hicieron el experimento? Bueno, ¿cómo hizo el experimento el señor Cavendish? Listo, entonces por eso se llama balanza de Cavendish, porque pues él fue el que se la inventó. Listo, entonces con eso vamos a poder determinar esa dependencia entre la fuerza de interacción entre esas dos masas y el radio. Listo, entonces acuérdense, como esa interacción gravitacional es muy débil, entonces necesitamos que haya unas condiciones pues
muy especial. Haya condiciones especiales, que esté nada vacío para que no haya fricción con el aire y todas esas cosas. Listo. Pero entonces la idea es que así funcionaba el experimento. Listo. Entonces quedó claro cómo ellos determinaban esa relación. Y entonces, con resultado de esos experimentos, se llega a la conclusión de que esa interacción gravitacional es atractiva y que aparte de eso es inversamente proporcional a la distancia cuadrado. Entonces por eso decían que m sobre m por m' sobre r cuadrado, y eran proporcionales. Dime. El tablerito si Ah, sí, claro. Menú 4. Listo. Entonces decíamos que ya sabíamos que eran proporcional a la interacción entre las dos masas y que necesitamos una función dependiente del radio. Entonces con ese experimento encuentran que es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Aquí todavía no ven la cámara, cámara 3. ¿Qué es esa que hay antes de masa? ¿Cómo? Y esto que hay acá, entonces es una constante de proporcionalidad, que es la constante de proporcionalidad llamada constante de Cavendish, en honor pues al que inventó esa balanza de torsión para encontrar el experimento. Listo. Entonces esa constante va a depender del sistema de unidades que estemos utilizando, y en el sistema de unidades en donde la masa usamos metros, kilogramos y segundos, entonces tenemos que esa constante de Cavendish es igual a 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Listo. Que eso es igual, entonces sería metros al cubo sobre kilogramos por segundos a la menos 1. Listo, entonces ya encontraron entonces la fuerza es atractiva porque se atraen las dos masas, proporcional a las masas que están interactuando, esto es un m', e inversamente proporcional a el radio al cuadrado. Y entonces va a haber una constante de proporcionalidad que va a depender del sistema de unidades en el que estemos trabajando. Dime. ¿Ese a la menos 1 ahí abajo no subiría, o pues se queda abajo y le quita el menos 1? No, espere, este es ese a la menos 2. ¿Cómo? ¿Es a la menos 2 abajo o a la 2 arriba? Yo creo que sería ese al cuadrado. Sí, pues sería así, aquí abajo es más 2, obvio. Por segundos al cuadrado, sobre segundos al cuadrado, sí. O si no, sería segundos a la menos 2 arriba. ¿Listo? Entonces podemos decir que entonces la ley universal de gravitación de Newton dice que la interacción gravitacional entre dos cuerpos puede expresarse como una fuerza de atracción central. ¿Por qué es fuerza de atracción central? Porque está a lo largo de la línea que une los centros de los dos cuerpos, y que es proporcional a las masas de ambos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Listo, entonces nosotros llegamos a esta ecuación de acá. Entonces decimos que esa ecuación la conseguimos a través de la interacción gravitacional entre dos masas, ¿cierto? Que podemos derivar del experimento de la balanza de torsión de Cavendish. Pero eso no implica que esa acción gravitatoria sea la fuerza responsable del movimiento de los planetas, de acuerdo con las leyes de Kepler. Entonces eso fue lo que hizo Newton. Bueno, listo, ya sabemos que esa es la interacción entre dos masas, pero eso no quiere decir que esa interacción sea la que gobierne los movimientos, el movimiento planetario. Pues hasta aquí todavía entonces no sabemos eso. Entonces Newton eso fue lo que hizo. Newton partió de una manera distinta a hacer el estudio. Él partió de las leyes de Kepler para llegar a esta ecuación. Entonces ahí está partiendo de la interacción de los planetas y llega a esta ecuación, que la puede extender a dos masas. Entonces ahí sí estaría demostrando que esa es la que gobierna el movimiento planetario. Listo, entonces Newton sí lo hizo de forma matemática, no con el experimento, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Listo. Entonces comenzamos con lo que hizo Newton. Entonces, ¿qué es lo que establece la primera ley de Kepler? Que la órbita es una ¿qué? Elipse. Con el Sol en uno de sus focos.
Y entonces él dice que hay un caso particular de la elipse que es la circunferencia. Y entonces en una circunferencia los focos son iguales. Pues entonces como los focos son iguales, están en el centro del círculo y por eso decimos que es un... Sí, entonces tenemos un centro. Listo, los dos focos llegan al centro del círculo y alrededor de ese es que se crea esa circunferencia. Listo, entonces en ese caso, de acuerdo con esa segunda ley, la segunda ley ¿cuál es? Que la fuerza se dirige hacia el centro del círculo. Entonces nosotros tenemos de movimiento circular física mecánica que esa fuerza en el movimiento circular es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado, sobre el radio. ¿Cierto? Sí. Listo. ¿Qué cómo? ¿Qué fuerza es esa? Entonces, ¿de qué fuerza estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos el centro acá y que estamos con un movimiento circular de los planetas alrededor de ese centro. ¿Listo? Entonces, si tenemos una masa, entonces se está moviendo alrededor de ese círculo. Y entonces esa es la fuerza que hace que se mueva alrededor de ese círculo, la fuerza centrípeta. Que nosotros la vimos en física mecánica y es la masa por la aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Listo. Entonces esto, ustedes me creen que es una circunferencia. Listo, entonces parte de la ley de Kepler, de la primera ley de Kepler, que dice que los planetas se mueven alrededor del Sol, recorriendo elipses. Pero entonces después llega un caso particular en donde se está moviendo una masa alrededor de... moviendo con un movimiento circular. Listo. Y entonces la fuerza que hace que esa masa siga en movimiento circular es esta fuerza en el eje normal que llamábamos a este eje. Acuerden que había un eje tangencial y un eje normal. Entonces en el eje normal está esa fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces, ahí lo que nos aclaran en el libro, y vamos a verlo aquí en este dibujo, lo que estamos haciendo es esto. Cámara. Listo, entonces tenemos que está esta masa M alrededor de esta otra masa M'. Entonces hacia acá está el vector velocidad, que acuerden que la velocidad siempre es tangencial, y hacia el centro hay una fuerza centrípeta que es la que produce que esto siga en movimiento circular. Listo. Entonces esa fuerza es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero ¿qué pasa? Y en el libro nos hacen la aclaración que nosotros deberíamos estar utilizando... Ay, ya lo dañé. Espere. Listo. Sí. Entonces lo que nos dice en el libro es que uno en teoría debería usar una masa reducida del sistema, y que lo que dice es que la masa reducida del sistema, que estábamos ahí, que acuerden que tenemos que estamos girando, que está una masa M girando alrededor de una masa M'. Entonces la masa reducida de ese sistema sería 1 sobre la masa reducida, es igual a 1 sobre M más 1 sobre M'. Y que esta debería ser la masa que tenemos que utilizar acá cuando estamos obteniendo esa fuerza. Porque aquí no es un movimiento circular normal, que es un movimiento circular por una velocidad que yo tengo, o que es un movimiento circular porque yo tengo esto agarrado de una cuerdita del centro, sino que es un movimiento circular pero porque hay una interacción entre dos cuerpos. Entonces por eso nos dicen que deberíamos utilizar la masa reducida, pero la demostración, pues aquí cambiando esto por la masa reducida, pues al final llegamos a lo mismo. Entonces, pero vale la pena hacer la aclaración. Listo. Entonces ese mu sería la masa reducida de este sistema formado por M y M'. Es como el centro de masa. Es el centro de masa. Sí, podríamos hablar del centro de masa, aunque es un concepto distinto, porque mira que el centro de masa sería pues esta masa por el radio más esta por el otro. Sí, pero entonces aquí estamos hablando desde la masa reducida, entonces estaríamos diciendo que tenemos una sola partícula. Lo que estamos diciendo ahí con esa masa reducida es que tenemos una partícula de masa mu que se está moviendo describiendo un círculo.
Sí, no es el centro de masa, es una partícula de masa mu que se está moviendo alrededor de un círculo. Sí, o que fuera como en el caso que nosotros veíamos en física mecánica, tenemos una cuerda acá y tenemos esto que está girando alrededor de ese círculo, alrededor de ese punto. Listo. Entonces, en teoría debería ser esta masa reducida y no esta masa, pero el resultado es el mismo pues al final. Listo. El centro de masa es otra cosa y tendríamos un centro de masa pues por acá entre estos dos puntos. Listo, entonces acordémonos a cuánto vale la velocidad en este círculo. En términos del periodo, la velocidad es igual entonces a 2pi por el radio sobre el periodo. ¿Cierto? Entonces él recorre una distancia 2pi por r, que es la longitud de la circunferencia, en un tiempo que es igual al periodo. Ahí estamos calculando la velocidad. Y entonces si reemplazamos velocidad en la fórmula de la fuerza, tenemos que la fuerza es entonces igual a 4pi cuadrado por m por r sobre el periodo al cuadrado. Sí, esto es velocidad al cuadrado. Reemplazamos y llegamos a... Entonces la fuerza la tenemos en términos de la masa, el radio y el periodo de ese movimiento circular. Listo. Pero entonces la tercera ley de Kepler, que era lo que nos decía... Pero yo te pregunto una cosa. Dime. Esa otra... ¿Cuál otra M? La otra R. Esta R. Sí, yo sé. Pero es al cuadrado. Entonces se cancela con esta de acá abajo. Sí. Entonces, lo que nos decía la tercera ley de Kepler era que aquí la tenemos, que los cuadrados de los periodos tienen de una revolución es proporcional a los cubos de las distancias promedio, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que en este caso la distancia promedio, por ser una circunferencia, ¿cuál es la distancia promedio entre este centro y la masa aquí en este? Estamos en este. El radio, ¿cierto? Siempre va a ser el radio. Entonces este periodo al cuadrado va a ser proporcional a una constante de proporcionalidad por el radio al cubo. ¿Cierto? Y entonces si nosotros reemplazamos este periodo acá, llegamos a que esa fuerza es igual a 4pi cuadrado por m sobre r al cuadrado. Listo, utilizando la tercera ley de Kepler. Estamos hablando de movimiento de planetas, entonces la cinemática de los planetas, que son las leyes de Kepler, nos dice que el periodo al cuadrado es proporcional a ese radio. ¿Y esa capa dónde pegó? Ah, bueno, sí, acá está la K. Y sería K al cuadrado. Listo, entonces si nosotros reemplazábamos esta K y K al cuadrado, entonces K al cuadrado es otra constante y por eso la dejamos K. Sigue siendo una constante. ¿Listo? Bien. Entonces miren que aquí tenemos, vamos a ponerlo acá. Recuerden, nosotros llegamos con el experimento de la balanza de torsión a que esta fuerza es igual a la masa por m' sobre r cuadrado y una constante de proporcionalidad, esta. Y ahora llegamos que Newton, utilizando las leyes de Kepler, llega a la relación de que la fuerza 2pi cuadrado por m sobre k por r a la 2. Listo. Entonces mire que para satisfacer las leyes de Kepler, la interacción gravitacional debe ser central e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que fue lo que encontramos utilizando esa balanza de torsión. ¿Listo? Profe, ahí es 4. Ahí es 4, sí. Listo, entonces miren que ya Newton logra, utilizando las leyes de Kepler, encontrar que esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Listo? Y entonces, como él era una persona que le gustaba comprobar lo que hacía, entonces él verificó que eso fuera verdad.
¿Y cómo hizo para verificar que eso era verdad? Entonces comparó la aceleración centrípeta de la Luna con la aceleración de la gravedad. Entonces él sabía que la gravedad es igual o aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Listo. Y la aceleración centrípeta de la Luna es igual a la velocidad al cuadrado sobre r, la velocidad pues de la Luna al cuadrado sobre r, y eso es igual a 4pi por r sobre el periodo al cuadrado. Listo, y él sabe que el radio entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna es igual a 3,84 por 10, esto es un 6, 10 a la 8 metros, ¿sí? Y el periodo de la Luna alrededor de la Tierra, el periodo de giro de la Luna alrededor de la Tierra es igual a 2,36 por 10 a la 6 segundos. Listo, entonces por eso esa aceleración centrípeta, si ustedes calculan la aceleración centrípeta, les da que eso es igual a 2,72 por 10 a la menos 3 metros por segundo al cuadrado. Sí, eso lo reemplazar pues acá en esta ecuación. Estás copiando muy grande y no se ve ni lo que está abajo ni a la derecha. Entonces primero lo que está abajo. Sopro, gracias. No, yo no copiaba. Y ahora lo que está a la derecha. Por todos. Profe, no copiamos. Yo le dije las gracias. Ah, sí, pero lo puedes alejar la cámara. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ahí sí se ven. Bueno, ahí medio se ven. Subámosla otro poquito. Ahora sí. Listo, entonces reemplazando radio, reemplazando periodo al cuadrado, encontramos que esa aceleración centrípeta es igual a 2,72 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Listo, entonces ¿qué hacía él? Listo, entonces ahora G sobre aceleración centrípeta es igual, y entonces eso le daba aproximadamente igual, igual a 3602, que eso es aproximadamente igual a 60 al cuadrado. ¿Y qué era lo que él quería comprobar? Que entonces que esa fuerza era inversamente proporcional al radio al cuadrado. Entonces para encontrar la proporcionalidad tendría que mirar los radios estos. Él sabe que el radio de la Tierra es igual a 6,37 por 10 a las 6 metros. Y él ya sabía que el de la Luna, con respecto al centro de la Tierra, es 3,84 por 10 a la 8. Entonces haga la relación. R de la Luna sobre R de la Tierra. Bueno, R de la Luna con respecto al centro de la Tierra sobre R de la Tierra al cuadrado. Y eso daba 384 sobre 6,37. ¿Por qué? Porque esto es 6,37 por 10 a la 6 y esto es 3,84 por 10 a la 8. Por eso queda así, y todo esto al cuadrado, y esto es aproximadamente igual a 60 al cuadrado. Entonces miren que él se da cuenta que G sobre A centrípeta es igual a R, R de la Luna con respecto sobre R grande al cuadrado. Entonces miren que esas dos aceleraciones están en proporción inversa al cuadrado de las distancias. Y acuerden ustedes que la fuerza es masa por aceleración. Entonces eso era lo que él estaba mirando. Ya tengo masa y estoy viendo que la aceleración es inversamente proporcional al radio al cuadrado. Listo, entonces así fue como Newton comprobó que eso era verdad. Profesor, no es 3,84. No, porque mira que este es 3,84 por 10 a la 8 y este es 6,37 por 10 a la 6. Si divides es 384 sobre 6,37. ¿Sí? Corregla un poquito, profe. Se volvió a caer esto. ¿Listo? Entonces
Entonces miren que él sabe que fuerza es masa por aceleración. Y lo que encontró es que esas aceleraciones son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Hasta ahora va quedando claro todo o no va quedando claro nada? Ay, ¿quién vino? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, pues. Eso depende pues, de la materia. Es de la comparación de radios, de lo que se ha hecho las bolas, no. Pues no. Los cuerpos, pues no. Espere. ¿Cómo? Para hacer esa comparación de radios, eso depende del material que sean parecidos, ¿no? No, mira que no. Mira que están comparando la Luna con la Tierra. Pero acuérdate que este es el radio de la Tierra. Pero este... Oh, venga, hagamos un dibujo aquí. O sea, tenemos la Tierra, que es esta. Y este es el radio de la Tierra. Y tenemos la Luna que está por aquí. Y esa R pequeñita es el radio desde el centro de la Tierra hasta la Luna. ¿Listo? Entonces lo que estamos mirando es comparando la aceleración centrípeta de esta Luna con la aceleración que hay acá en este centro de la Tierra, que es la de la gravedad. Entonces acuérdense, en la fuerza por Newton, segunda ley, es masa por aceleración. Y lo que él quería encontrar es que esas aceleraciones era inversamente proporcional al radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo hizo él para comprobar eso? Listo, encontró la aceleración centrípeta de la Luna y hizo la relación gravedad sobre aceleración de la Luna. Y le dio 60 al cuadrado. Miren que ahí él sabe que es la Luna y la Tierra, pero él no ha tenido en cuenta cuáles son los materiales. Y mira que después él sabe el radio al que estamos calculando la aceleración de la Tierra, la aceleración gravitacional, que es esa superficie terrestre, que es cuando vale 9.8, y la aceleración centrípeta de la Luna. Acuérdense, la aceleración gravitacional va hacia el centro de la Tierra. Y la aceleración centrípeta también va hacia el centro de la Tierra. Listo, ahora vamos a mirar entonces la relación que existe entre estos radios. Entonces él sabe este radio, y por eso hace esa división. Y le dio el mismo 60 al cuadrado. Pero miren que acá esta es la gravedad en la superficie. Y aquí el numerador es el radio al cuadrado, pero en la Luna. Y acá el denominador es la aceleración centrípeta en la Luna. Mientras que el radio que está de denominador es el radio acá en este lado. Entonces por eso él dice que son inversamente proporcionales. Sí, eso era lo que él quería demostrar, que era verdad de esto. Sí. Que esa aceleración es inversamente proporcional al radio al cuadrado. ¿Sí queda claro así con el dibujito o no era lo que me estabas preguntando? No, sí. Listo. Entonces ahora sí, vamos a hacer dos ejemplos con estas aceleraciones, con esta pues ley de atracción gravitacional. Listo. Entonces primero, ejemplo 1. Ya esta presentación se acabó. Entonces lo que nos dice es relacionar la aceleración de la gravedad con la masa de la Tierra. Y usando esa respuesta, estimar la masa de la Tierra. Los que vieron física mecánica que lo vimos, acuerden que nosotros hacíamos algo parecido, pero era para encontrar la aceleración gravitacional, la G, el 9.8. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Entonces nosotros sabemos que la fuerza es igual a esta constante por... Entonces el producto de las masas, y está la masa de la Tierra y está la masa... Profe, ¿qué es lo que vamos a relacionar? Relacionar la aceleración de la gravedad con la masa de la Tierra. O sea, vamos a relacionar G con esta, la masa de la Tierra. ¿Listo? Entonces, ley de gravitación. La fuerza, la constante de Cavendish,
por la masa, producto de las masas, sobre la distancia al cuadrado. Listo, entonces acuérdense que si estamos hablando de la aceleración gravitacional, es esta G, que es en la superficie terrestre, la que experimentan todos los cuerpos en la superficie terrestre. Por eso, es el radio de la Tierra acá, ¿listo? Listo. ¿Y esa fuerza a qué es igual si no la tenemos esto? Si la tenemos en términos de la segunda ley de Newton, que nosotros veíamos una fuerza que tienen todos los cuerpos, que es causada por la aceleración gravitacional. Una fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra, que tengo yo una fuerza hacia el centro de la Tierra, que este marcador tiene otra fuerza hacia el centro de la Tierra, que esta hojita tiene otra fuerza hacia el centro de la Tierra, que se llama ¿cómo? Peso. El peso. Esta fuerza entonces es igual al peso, ¿cierto? ¿Y el peso es? M por G. M se cancela con M. Como es proporcional a esa masa. ¿Cómo? ¿Cómo? La gravedad es proporcional a la masa. No, vamos a encontrar esa relación. Vamos a encontrar si son proporcionales o inversamente proporcionales. Eso es lo que vamos a encontrar. Listo, entonces miren que acá cancelando nos queda que G es directamente proporcional a la masa de la Tierra e inversamente proporcional al radio de la Tierra al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Listo. Reemplacemos. Si nosotros tuviéramos, y aquí yo tengo que el radio de la Tierra es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Si nosotros reemplazamos eso y tenemos que el radio de la Tierra es... Ah, ese no lo tengo. Ah, sí, lo tengo, pero yo lo busco. El de 6, dime. Es que, bueno, dice, ahí era M. Pues ese valor que nos dice cuánto que era R o qué. ¿Cómo? Ese valor que nos dice que era R o más. Ah, bueno, no, ya vamos a mirarlo. Entonces, vea, tenemos la relación de la gravedad con la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Listo. Nosotros sabemos que el radio de la Tierra, ¿cuánto vale? El radio de la Tierra, que lo acabamos de hacer en la demostración que hizo Newton de que eso era verdad, era igual a 6,37 por 10 a la 6 metros. ¿Cierto? Listo. Entonces, si nosotros ya tenemos que nosotros ya sabemos que la gravedad es 9.80 metros por segundo cuadrado y está tabulado por tablas que la masa de la Tierra es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Pero entonces nosotros vamos a calcular esa masa de la Tierra con esta relación que tenemos aquí. Entonces acuerden que esta constante de Cavendish aquí es que era igual a 6,67 por 10 a la menos 11 metros a la 3 kilogramos al cuadrado, ¿cierto? Y también nosotros sabemos, en este caso nos están pidiendo que estimemos la masa de la Tierra utilizando la gravedad. Entonces nosotros sabemos que la gravedad es 9,80 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Si nos estuvieran pidiendo lo que les pedía yo el semestre pasado, que estimáramos la gravedad utilizando el valor de la masa de la Tierra, entonces utilizaríamos este valor para encontrar que esa gravedad en la superficie terrestre es igual a 9.8. Pero aquí lo que queremos encontrar es que la masa de la Tierra es igual entonces a la gravedad por el radio al cuadrado sobre esta constante de Cavendish. ¿Tienen una calculadora ahí para que multipliquen todo eso y lo hagan? Entonces 9.8 metros por segundo. Ay, yo no traje mi calculadora, sí, yo la traje, pero no sé dónde la puse. Entonces 9.8 por radio al cuadrado 6.67 exponente a la 6 y todo eso al cuadrado dividido 6.67
exponente menos 11. ¿Cuánto da? 6.37 exponente menos 11. 23 exponente a la 24. ¿Cuánto? 6.53 por 10 a la 24. 6.67, espera. Ah, 66. Sí, es 67, yo me equivoqué ahí. Por 10 a la menos 11. 6.67 los dos. Espere. No. Este es 6.67. Y el de la Tierra es 6.37. Sí. Era lo que teníamos bien, listo. Listo, entonces ¿cuánto nos da? 9.8 por 6.37 exponente 6 y todo eso al cuadrado. Dividido 6.67 exponente a la menos 11. Ahí me da 5.96 por 10 a la menos 24. 10 a la 24. ¿Cuánto tiene que dar? No, yo no sé, a mí me da esto, no sé cuánto tiene que dar. A mí me da 9,35 por 10 a la 17. ¿A quién le dio parecido a mí? Ay, yo me equivoqué. Sí, lo volví a hacer y me da lo mismo. 5.96 por 10 a la 24. Sí, a mí también me lo mismo. Ya somos dos. ¿A quién le dio lo mismo que a la otra compañera? Nadie. Listo, entonces, si ustedes miran en una tabla o si buscan en internet masa de la Tierra, les dice que la masa de la Tierra es aproximadamente igual a 5.98 por 10 a la 24. Entonces estamos bien. Bueno, sí, 6 por 10 a la 24 si lo aproximamos a... Son kilos, eso es lo que pesa. ¿Cómo? Kilogramos. Kilogramos. No, si no, porque uno lo saca de acá. Dividir una división. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Ahí estamos suponiendo que estamos haciendo una interacción gravitacional entre la masa que hay en la superficie terrestre y la masa de la Tierra, pero que esa masa de la Tierra está concentrada en el centro de la Tierra. Listo, para eso va a ser solo en ese caso. Sí, entonces, aunque nosotros aquí tenemos que esta es la Tierra y que aquí está la masa M, la masa de la Tierra es M mayúscula, pero toda va a estar concentrada en el centro de la Tierra, que vamos a ver más adelante que eso es verdad siempre y que lo podremos utilizar. Pero aquí entonces estamos suponiendo eso y por eso decimos que la distancia entre las dos masas es el radio de la Tierra al cuadrado. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a calcular la masa de un planeta que tiene un satélite. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que tenemos un planeta y que la masa del planeta está concentrada en el centro de masa del planeta. Y que hay un satélite de masa M que está describiendo una órbita circular alrededor de ese planeta. Listo. Ustedes también me creen que eso es un círculo. Ustedes siempre me creen a mí lo de los círculos. Listo, entonces hay una distancia entre este centro y este satélite que se llama R.
Entonces, según esta ley de gravitación, tenemos que la fuerza es igual a la constante de Cavendish por la masa del planeta, por la masa del satélite, sobre el radio al cuadrado. ¿Listo? Y nosotros sabemos que esa fuerza es la masa por ¿cuál aceleración? Centrípeta. Por la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Y eso es igual a sigma por m sobre el radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces estamos diciendo que vamos a obtener la masa del planeta con respecto a ese satélite y que ese satélite está describiendo, que es un satélite de masa m, que describe con un periodo p una órbita circular de radio r. Entonces aquí tenemos todos los datos: satélite de masa m, espere, aquí hay un problema. Sería la velocidad al cuadrado sobre el radio. Espere, esto, vamos aquí, ese está mal. O sea, nosotros tenemos que es masa por la aceleración centrípeta, que es v cuadrado sobre r, ¿cierto? Y eso es igual a sigma por m sobre r cuadrado. Pero nosotros sabemos entonces que esta velocidad al cuadrado es 2pi por r. Entonces nosotros sabemos que esto es masa por 2, que sería un 4, pi cuadrado, r cuadrado, sobre periodo al cuadrado, y es igual a sigma por m sobre r cuadrado. Y aquí hay una r aquí abajo, entonces esta r se cancela con esta r. Entonces nos queda que 4pi cuadrado por r sobre periodo al cuadrado es igual a este por este sobre r al cuadrado. ¿Cierto? Y entonces la masa de ese planeta es igual a 4pi cuadrado por r al cubo. Aquí hay una masa. Esta masa se cancela con esta masa. 4pi cuadrado por r al cubo, porque esta r pasa allá, sobre el periodo al cuadrado por sí. ¿Cierto? Entonces miren que ahí no vamos a necesitar la masa del satélite. El periodo. ¿Cómo? El periodo. Necesitamos el periodo, o sea, lo que se demora ese satélite en completar la vuelta, el radio que hay del centro del planeta a donde está el satélite, y esta constante que ya sabemos cuál es y nosotros sabemos cuánto vale pi esto. Entonces calculemos la masa del planeta Tierra en este caso, suponiendo que ese satélite es la Luna. Y el radio de la Luna, acuerden que es 3.84 por 10 a la 8 metros. Y el periodo de la Luna es 2.30. Vamos a anotarlo aquí. Entonces, suponiendo que queremos calcular la masa del planeta Tierra, vamos a utilizar entonces el periodo de la Luna. Es igual a 2. Yo copio, listo, por 10 a las 6 segundos. Y el radio de la Luna, el radio de la Luna al centro de la Tierra es 3,84 por 10 a la 8 metros. Listo, entonces volvemos a poner esto. Profesor, ¿ese radio es hasta el centro de la Tierra o hasta la superficie? No, es hasta el centro de la Tierra. Que acuerde que estamos suponiendo que la masa de la Tierra está concentrada en el centro. Y eso fue lo que suponíamos en el anterior ejercicio. Pero lo puedes correr hacia la izquierda.
¿Listo? No. Pues entonces ese radio es la distancia. Pues. Sí, es esta distancia. ¿Se acuerda que hay una fuerza aquí? Y hay otra fuerza aquí. No, sino que yo la había grabado mal. Y estamos considerando que el planeta este tiene toda la masa concentrada en ese punto que es el centro. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos dio? Con estos datos. Vamos a ver a mí cuánto me da. 4 por pi al cuadrado por 3 punto exponente 8 dividido. Y todo esto dividido 6.37 bueno 6.67 exponente a la menos 11. Entonces me da que la masa de la Tierra, calculándola por acá, es igual a 6,01 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cuánto le da a ustedes? Me dio eso, pero a las 14. A la 14. Es que hubo un error de... Un error con un 10. Un 10 a la 10 hay por ahí que no cuadra. Seguro dividiste sobre 10 a la menos 1, la de Cavendish, y no a la menos 11. Sí, yo creo que con razón. ¿Cuánto? No, pero háganlo ustedes porque después... No, es que no tengo calculadora entonces. Dígale a un compañero que le haga el favor y le preste la calculadora. Para la próxima clase de alguna hora. Para el examen hay que traer calculadora. O hacer las operaciones a mano. Complicado. Listo, ¿cuánto le dio? Sí, es otro. Sí, seguro. Sí, 6.1 por 10 a la... Bueno, listo. Entonces miren que es parecido. Ahorita nos dio 5.98 y aquí 6.01. Entonces estamos bien. Listo. Vamos a terminar entonces lo de hoy con un tema que es que nosotros hemos usado el concepto de masa y siempre lo hemos usado, pues, el concepto de masa. Pero resulta que ese concepto de masa que nosotros tenemos relacionado con estas leyes del movimiento se denomina masa inercial, porque acuerden que nosotros siempre estudiamos todas las leyes del movimiento con respecto a un marco inercial de referencia. Entonces tenemos que aparece la masa inercial. Masa inercial. Listo. Y entonces nosotros suponemos que esas leyes del movimiento tienen validez universal y entonces son las mismas para cualquier clase de materia, ya sean electrones, protones, neutrones, gordos, gordas, flacos, flacas, lo que sea, planetas o no planetas, ¿cierto? Entonces estamos suponiendo de que esas leyes del movimiento son para cualquier clase de materia. Pero nosotros ahora estamos estudiando o hemos discutido o hemos mirado la interacción particular que se llama interacción gravitacional. Entonces esas masas que nosotros estamos mirando ahorita, en teoría son masas gravitacionales. Y entonces si nosotros tenemos que esas son masas gravitacionales,
Entonces, para caracterizar la intensidad de esa interacción, debemos dar la porción de materia, una carga gravitacional. Entonces vamos a decir es que esa fuerza es igual a esta constante de Cavendish por la masa gravitacional prima sobre la distancia al cuadrado de esas dos masas. Listo, entonces nosotros estamos mirando es una interacción gravitacional, entonces por eso esas masas no son masas inerciales, sino masas gravitacionales. Pero entonces nosotros lo que tenemos es que esa gravitación, que la gravitación es una propiedad que también es universal. Entonces, al igual que las leyes del movimiento, esta ley gravitacional también es una propiedad universal para todo tipo de materia. Listo, entonces nosotros, como son leyes que son para todo tipo de materia, nosotros vamos a decir entonces que hay una constante de proporcionalidad que es igual a la masa gravitacional que nosotros estamos llamando m gravitacional dividido la masa inercial, que es la que siempre hemos usado, que es m. Entonces estamos diciendo que hay una constante proporcionalidad entre esa masa gravitacional y esa masa inercial. Listo, entonces las leyes del movimiento son válidas para cualquier tipo de materia y estamos utilizando masas inerciales. Y la ley gravitacional es válida para cualquier tipo de materia, estamos utilizando masas gravitacionales. Y entonces esa constante, o esa relación entre la masa gravitacional y la masa inercial debe ser la misma para todos los cuerpos. Entonces nosotros miramos la masa gravitacional de una paleta y la masa inercial de una paleta y las dividimos. Nos da una K que es igual a la masa gravitacional de un bombombum sobre la masa inercial del bombombum. ¿Qué pasa? Que si uno escoge apropiadamente las unidades de la masa gravitacional, nosotros podemos hacer que esta K sea igual a 1. Y si esa K es igual a 1, entonces la masa gravitacional es igual a la masa inercial. Y eso fue lo que hicieron implícitamente cuando querían calcular esa constante de Cavendish. Entonces, por eso en esta física nosotros utilizamos siempre una masa. No diferenciamos si es masa gravitacional o si es masa inercial. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Entonces estamos hablando de que la masa inercial es la masa estudiada en las leyes del movimiento, mientras que esta masa gravitacional es la que se estudia en la ley de gravitación. Pero ya en esta constante se manejaron las unidades para que esas dos masas sean una misma masa. Listo, para que esa relación entre esas dos masas sea igual a 1 y entonces por eso podamos utilizar una masa m en general. Listo. ¿Cómo se demuestra esto? Miren que todos los cuerpos que hay cerca de una superficie terrestre, si usted está en un edificio en un quinto piso, pongámoslo cerquita, y tira una moneda y tira una panela, ellos se chocan con el piso al mismo tiempo. Pues si no hubiera fricción, lógicamente, entonces hagámoslo con cuerpos grandes. Tiramos un balón de fútbol y tiramos la panela, y entonces en teoría ellos se chocan al mismo tiempo con el piso. Sí, y entonces es por eso que entonces estamos diciendo que esa masa inercial y la masa gravitacional son la misma. Ahí se demuestra que vienen siendo la misma. Listo, entonces por eso la aceleración gravitacional, entonces lo que conseguimos ahorita era igual a esto por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. ¿Cómo? ¿Eso es aceleración gravitacional o gravedad? Pero es que la gravedad es la aceleración gravitacional. Listo, entonces nosotros tenemos que de aquí en adelante vamos a utilizar el término de masa para referirnos ya sea a la masa inercial o a la masa gravitacional, porque la relación entre las dos es 1. ¿Listo? Sí.
Listo, muchachos, ¿qué más podemos hacer? Que por ejemplo, que si usted quiere un experimento para comparar dos masas mediante una interacción gravitacional, entonces usted podría tener una balanza de torsión y mirar que tiene una masa M y una masa M pequeñita. Y entonces aquí va a producirse una fuerza F. Y que en otro lado hace el mismo experimento, pero tiene la misma masa esta. Y tiene una masa M'. Entonces aquí la fuerza será diferente. Será F'. Entonces, teniendo estas dos fuerzas que ustedes pudieron medir, podrán comparar esas dos masas. Eso es un experimento que se hace, que de pronto lo van a hacer en ese curso de laboratorio integrado de física. No creo que logren hacer este experimento en el laboratorio integrado de física, pero los que sí van a poder ver ahí en el laboratorio pues el próximo semestre va a ser todo lo que vimos de movimiento armónico simple. Listo. Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo va bien? ¿Cómo les fue con el... bueno, entonces con el video ya sabemos que cómo es que Mayerly no les quiso explicar. Entonces si Mayerly no les quiere explicar de aquí al lunes, yo les explico, muchachos. Lo otro, entonces de aquí a mañana, máximo el viernes, entonces está el video del último tema de que fue de lo de movimiento armónico simple, que es el de las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones forzadas.